Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con Hegel, con el autor, ¿no?, de la unidad 3 de Política 2. Como siempre comentamos, esto no reemplaza la lectura de los textos obligatorios, ni tampoco viene a reemplazar la escucha de las clases y demás cosas que les va cargando la cátedra. Esperamos que les sirva. Esta vez les dejamos con un PowerPoint de esta parte 2 como para que sea un poco más dinámico y también un poco más ilustrativo. Así que nada, esperamos que les sirva. El día de hoy vamos a estar trabajando la segunda parte de Hegel, sí, porque al ser un autor que es bastante abstracto y es un autor que es bastante extenso, como que intento desenvolverme lo más posible explicando algunos temas para que sea lo más claro posible. Bueno, cuando nosotros observamos la figura del Estado en Hegel, vamos a observar, repito, que el Estado va a ser el reino de las libertades realizadas, el Estado donde el individuo va a poder ser verdaderamente libre. Nos vamos a encontrar con que el Estado va a figurar como la síntesis, ¿no?, de todos los momentos que veníamos nombrando. La familia y la sociedad civil eran los otros momentos. Siempre entendiendo, ¿no?, que Hegel tiene una lectura dialéctica de este despliegue de electricidad. Si recordamos, el despliegue o el movimiento de electricidad es la forma de alguna manera en la que aparece el Estado, y acá observamos, ¿no?, que es algo que siempre intento recalcar, que esto va a ser un despliegue y un avance dialéctico, de tipo dialéctico. Y acá nos vamos a encontrar con que el Estado va a ser la síntesis, de alguna manera, de todo este proceso. Cuando observamos el Estado y la tríada que compone al Estado, nos vamos a encontrar con la siguiente. Por un lado va a estar la constitución política interna del Estado, por otro lado va a estar el derecho político externo y por último va a estar la esquina universal, ¿no? Siempre entendiendo de vuelta como tríada: tesis, antítesis, y la síntesis va a ser la esquina universal. Cuando hablamos de constitución política interna, acá nos vamos a encontrar con la constitución del derecho político interno, y que este va a ser de alguna manera el derecho que regula las relaciones entre los miembros que componen la sociedad civil, aquel momento negativo quizás, o aquella antítesis que nosotros observamos en el despliegue dialéctico. Y esta constitución del derecho político interno podemos decir que se subdivide en tres, en otra tríada. Por un lado va a estar el poder legislativo, que acá va a ser el que determina y establezca lo que es universal. ¿Y qué quiero decir con esto? Va a ser el que se encarga de la redacción y la sanción de leyes. Y no hay nada más universal que una ley, ¿no? O sea, la ley es una norma como si fuera universal, una acción que se hace como que se universaliza y nosotros tenemos que obrar según esa acción. Entonces, una ley va a ser algo completamente universal y va a estar sancionada en el marco del poder legislativo, ¿sí? Va a regular la vida, repito, de los miembros de la sociedad civil. Y acá vamos a observar una cosa, que ese poder legislativo va a ser de tipo bicameral. Vamos a encontrar una división entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. En la Cámara Alta, los miembros, digamos, que la van a componer van a ser representantes de la clase sustancial, que habíamos visto es la clase, por así decirlo, propietaria, en términos de propiedad privada. Y por otro lado, la Cámara Baja, que va a ser la compuesta por la clase formal, donde nosotros encontramos los comerciantes, los artesanos y los que trabajaban en la elaboración de manufacturas. Y esos van a ser la subdivisión al interior del poder legislativo. Cuando vamos al poder gubernativo, nos vamos a encontrar con que es aquel poder que de alguna manera mantiene y hace cumplir las leyes sancionadas por el poder legislativo. Y acá también plantea Hegel esta noción de que mantiene la legalidad y el interés general del Estado en medio de los derechos particulares. Esta es una concepción, ¿no?, también de que el poder gubernativo va a hacer que los intereses generales del Estado, que de alguna manera siempre están vinculados a los nuestros, mantengan su legalidad y se encuentren de alguna manera distante, pero en el medio de los derechos particulares, que como veíamos eran derechos sumamente egoístas, los que podemos encontrar en situaciones como la sociedad civil. Y por último nos encontramos con el poder del príncipe, que contiene dentro de sí mismo la soberanía, la cultura, las costumbres y las tradiciones. Ese va a ser el poder del príncipe en Hegel.
Poniendo un poquito más en la figura del príncipe, que quizás es una figura que a veces como que nos confunde o nos aparece medio como abstracta también, ¿no? Pero en realidad no lo es. El príncipe, digamos, va a aparecer acá como la expresión física y material de lo que anteriormente yo comentaba. El príncipe va a ser, digamos, la soberanía personificada, la soberanía misma. El príncipe va a ser la cultura misma, la cultura personificada de un Estado y demás. ¿Se acuerdan de estas características que comentaba? Que el príncipe contiene dentro de sí la soberanía, la cultura, las costumbres y las tradiciones. Bueno, de alguna manera, el príncipe lo comprende como una materialización de todo esto. El príncipe es la expresión física, es la persona, es la expresión física, es la persona en la cual nosotros vemos representada la soberanía de un Estado, la cultura de un Estado, las costumbres de un Estado. Vemos representado al Estado mismo, o sea, es como una cuestión bastante concreta, pero que a veces nos confundimos un poco. El príncipe es efectivamente la cara de un Estado, la cara de su soberanía. Si nosotros pensamos en la soberanía en términos, digamos, de Hegel, quizás en aquella época, si pensamos en la soberanía de la Prusia de aquel momento, íbamos a ver la cara del príncipe, ponerle Prusia. Entonces, más o menos es esa la vuelta que Hegel le da. Y acá yo pongo, es la materialización de la historia del pueblo que reina ese príncipe, ¿sí? Como comentaba, así como es la soberanía misma y la cultura misma, la historia del pueblo, que va a ser una cuestión que él va a tomar como algo sumamente importante y que lo va a analizar detenidamente en otras obras. Esa historia del pueblo la vamos a poder ver personificada, o esa historia del pueblo la vamos a poder ver en carne y hueso, esa es la palabra, en la figura del príncipe. Ahora, derecho político externo, ¿no? Como había comentado, la tríada que compone la conformación del Estado, el desenvolvimiento del Estado, ya habíamos visto la constitución del derecho político interno, ahora vemos el derecho político externo, y esta forma parte de alguna manera de la tríada y hace referencia al derecho que regla las relaciones entre un Estado y las demás unidades políticas del mundo de aquel entonces. No es algo muy abstracto, ni se subdivide en otra tríada, y también nos vamos a encontrar con lo que es la historia universal. Él va a plantear que la historia universal es la síntesis de la tríada del Estado, es la superación al interior de la tríada del Estado. Acá nos vamos a encontrar con este espíritu humano dado en proceso y desarrollo de la historia de un pueblo, ¿sí? Acá recalca siempre y constantemente la historia del pueblo. Hay mucho peso acá en las costumbres, en la cultura, en la tradición, y además entendiendo que para Hegel, si bien, como planteaba recién, ¿no? Quizás la historia del pueblo está personificada en el príncipe, que es el representante de ese pueblo, nos vamos a encontrar con que la historia no recae en una persona. O sea, si bien está representada quizás en esa persona, porque es el caso de que sea un príncipe, la historia de un Estado la constituye el pueblo, la constituye esa colectividad, ¿sí? Los grandes hechos, los grandes sucesos no pasan por el individuo aislado, sino que los grandes sucesos, los grandes hechos, el desarrollo, el gran desarrollo, los grandes acontecimientos no pasan por el individuo, sino que pasan por el colectivo. Y acá subyace de alguna manera lo que es el perfeccionamiento del género humano, que esa va a ser una cuestión que ya la voy a abordar un poquito más adelante. De alguna manera les planteaba esto, ¿no? No es cronológico, es dialéctico. Y acá lo que voy a hacer a continuación es mostrarle cómo todo esto se relaciona, ¿sí? Los pongo acá en tres columnas, por así decirlo: la columna de la familia, la columna de la sociedad civil y la columna del Estado, y les voy a mostrar con flechas cómo todo esto está completamente interrelacionado, para que ustedes entiendan que no es que primero sea la familia, luego la sociedad civil y luego el Estado, sino que los tres se desenvuelven y se constituyen y aparecen, como diría Hegel, en el mismo momento. Entonces, lo que vamos a ver ahora, se los voy a ir mostrando con lo que vendrían a ser unas flechas, cómo es que uno no puede entender esto de manera cronológica. Como uno, muchas veces nosotros pensamos que primero está la familia, luego la sociedad civil y luego el Estado, pues lo leemos de manera cronológica.
Pero lo que nos viene a decir Hegel con esto dialéctico es que la familia no puede estar sin la sociedad civil sin la familia sin Estado, el Estado sin familia y sin sociedad civil. O sea, es como que está todo interconectado. Y a esto voy, por ejemplo. Patrimonio, ¿no? Cuando nosotros veíamos el caso del patrimonio que formaba era un componente, por así decirlo, de la tríada de la familia, nos encontrábamos con que el patrimonio estaba compuesto por la propiedad de la familia. ¿Sí? La propiedad de la familia, ¿dónde obtiene los ingresos una familia? En el sistema de necesidades de la sociedad civil. Por lo tanto, nosotros no podemos entender la familia sin la existencia de la sociedad civil. Pues sin la existencia de esa sociedad civil, a la par de la existencia de la familia, no nos encontraríamos nosotros jamás con un ingreso de tipo de patrimonio que garantice la existencia de una tríada que es fundamental de la familia. El sistema de necesidades, a la vez, de alguna manera con los ingresos que perciben de ahí, logran brindarle educación a sus hijos, que posteriormente eso deriva en la disolución. Nuevamente nos encontramos con que familia y sociedad civil no son cronológicas, sino que ambas se relacionan completamente y ambas se producen al mismo tiempo, porque si no, no podríamos tener la tríada no podríamos tener la tríada de la familia completa. Además, la disolución de los hijos luego va a concluir en el inicio o en la inserción de este hijo, que ahora va a pasar a ser un miembro de la sociedad civil, en alguna de esas clases. Derecho político interno y su relación con el sistema de necesidades. Planteamos que el legislativo va a regular la vida de los miembros de la sociedad civil. ¿Qué ejemplo más claro que plantear esta relación, ¿no? O sea, el legislativo va a legislar y va a sancionar las leyes que de alguna manera vienen a regular este sistema de necesidades. Y de la misma manera que se me acaba de ocurrir, uno puede extender el derecho político interno al matrimonio, porque el poder legislativo es el que viene a sancionar, por ejemplo, los requisitos para casarse, los requisitos, los reglamentos, el procedimiento y demás. El derecho político interno, nuevamente, la relación con la administración de la justicia. La justicia viene a impartir, de alguna manera, la ley. La clase formal la vamos a encontrar presente en la Cámara Baja, por lo tanto jamás vamos a encontrar un Estado sin sociedad civil y una sociedad civil sin el Estado, porque en la sociedad civil observamos la importancia del derecho como un regulador que garantizaba la seguridad en algunos puntos, que garantizaba la propiedad privada. Bueno, y acá estamos ante esta situación, ¿no? La sociedad civil no existe sin Estado. La clase formal representada en el poder legislativo, la clase sustancial representada en la Cámara Alta, inclusive vamos a observar, ¿no? el gubernativo, la relación que tiene el poder gubernativo con el poder de policía y las corporaciones, que muchas veces pueden llegar a relacionarse para ver de coordinar actividades para la solución de algún problema social, ¿no? Que es algo bastante característico, por así decirlo, es algo bastante característico del poder de policía. Entonces, la idea de este cuadro que les hacía, con estas columnas, la de familia, sociedad civil, Estado, es que vean algunos ejemplos de cómo estas tres partes de la dialéctica hegeliana no son cronológicas, sino que se entienden en función de otra. Lo que les comentaba al inicio del video número 1, en la parte número 1, es esta cuestión de que hay que entender la realidad como una trama. Hay que entender que hay una noción organicista. Y acá todo es superior a las partes, ¿sí? Acá nos vamos a encontrar con la noción de la relación en trama, ¿no? Todo esto es una trama. Somos en relación a esta trama. La familia no va a existir nunca sin la sociedad civil sin la familia no va a existir sin el Estado y el Estado sin la familia, porque además yo podría plantear que este derecho político interno también va a proteger algunas cuestiones del derecho de la familia, el derecho de propiedad privada, que lo vemos quizás no derecho a la propiedad privada, pero vamos a ver que el derecho político interno va a proteger, por ejemplo, lo que vendría a ser el patrimonio de la familia. Entonces la idea de esto es que entiendan, repito, que esto no es cronológico, no es que primero está la familia, luego la sociedad civil y luego el Estado, sino que es dialéctico. No es cronológico, es dialéctico, porque ninguna de todas estas partes se puede entender sin la otra.
porque no son partes divididas, no son partes estancas, sino que son partes que están completamente interconectadas y como planteaba, ¿no? Esta cuestión de que son una trama y que se hacen en función de su trama, bueno, está completamente visto acá y la función organicista también está completamente vista acá. Entonces era para que ustedes entiendan algunos ejemplos de cómo toda esta información que veníamos dando, que parece que está toda divorciada, se entrecruza y se relaciona completamente. Y en lo que respecta a la historia universal, nos vamos a encontrar con que uno de los puntos centrales de este texto va a ser la educación y el perfeccionamiento del género humano. O sea, él va a ir observando que en la lectura, por así decirlo, de la historia universal, va a observar el avance de esta educación y perfeccionamiento del género humano mediante estos estadios civilizatorios que él va a ir analizando, ¿no? Y estos estadios civilizatorios van a estar determinados, por así decirlo, por dos variables a tener en cuenta. Por un lado, la libertad del espíritu y por otro lado, el progreso del espíritu. Entonces, estas van a ser dos variables que van a determinar cómo es que se van a ir constituyendo estos estadios y, repito, estos estadios nos van a dar cuenta del grado de educación y perfeccionamiento del género humano. Y acá, si bien esto no es lo único, ¿no? del texto de Historia Universal de Hegel, este es uno de los puntos quizás más centrales, hay otros a tener en cuenta, pero para que no sea tan extenso, vamos a observar estos 4 estadios. El estadio lo observa de los imperios orientales, donde el espíritu del género humano va a estar sumido en la naturaleza, no va a haber progreso, libres va a ser uno que va a ser el patriarca. Después, por lo tanto, acá estamos a un nivel mínimo de educación y perfeccionamiento del género humano. La sociedad civil acá va a ver que más espíritus van a ser libres, aunque va a haber una gran relación con la naturaleza. Acá van a haber más libres y va a haber más progreso, pero no va a ser una libertad plena del espíritu, ni va a haber un progreso pleno del espíritu. En el Imperio Romano, de vuelta, vamos a ver que la educación y el perfeccionamiento del género humano va a ser mayor y la libertad del espíritu y el progreso del espíritu va a ser mayor. Y de una manera, Hegel observa, no es que concluye, él no dice que concluye todos estos estadios civilizatorios en los pueblos germánicos, pero él sí observa que para el momento en el que él escribe, el mayor ejemplo de educación del género humano, el mayor ejemplo de perfeccionamiento del género humano es en los pueblos germánicos. Él observa que es como que el estadio civilizatorio más avanzado por excelencia va a ser los pueblos germánicos, en el momento en el que lo escribe, donde la libertad de espíritu va a ser total, o sea, todos van a ser libres, donde el progreso va a ser altísimo. Principalmente cuando habla de pueblos germánicos, habla de Prusia, que es de donde Hegel proviene, pero estos son algunos puntos, porque además una cuestión, así como yo les planteaba que el Estado es el reino de la libertad realizada, vamos a encontrarnos acá que la culminación de la vida ética del Estado se va a encontrar en los pueblos germánicos. La vida ética del Estado no va a culminar ni va a aparecer muy prematuramente en los imperios orientales, va a desplegarse más en la sociedad griega, más en el Imperio Romano, y cuando aparezcan los pueblos germánicos, repito, con su historia del pueblo y demás, vamos a ver lo que Hegel va a observar como esta culminación de la vida ética del Estado. Eso fue todo lo que vimos hoy de Hegel, de Teoría Política 2. Espero que les haya servido. Cualquier cosa me pueden mandar un mensajito a mí o le pueden mandar un mensajito a las redes de La Franja y ellos automáticamente van a estar haciendo que yo me ponga con ustedes. Así que nada, espero que les haya servido mucho y cualquier duda me mandan un mensajito.